El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, verdades de reino que están plasmadas en el texto sagrado, en nuestro manual de instrucciones, ese libro que Dios nos dejó escrito, el cual hay principios en los que debemos caminar para tener éxito en la vida, cumpliendo el propósito de Dios, o que Dios cumpla su propósito en nosotros. Estamos tratando el tema de la fe y estamos presentando algunos tópicos. Este es nuestro estudio número 15. Estamos transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo, por ende, internacional. Estamos llegando a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Bendiciendo para ser bendecidos. Este es mi trabajo, este es mi llamado, el exponer verdades del reino. En nuestro estudio pasado, el 14, hablé de la importancia de depositar nuestra fe en una verdad absoluta. Y esto es un requisito sine qua non que no debemos pasar por alto. Depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. Esto es lo que va a mover el Espíritu Santo que está en nosotros, para que haya presencia, para que se manifieste la gloria de Dios en su presencia y pueda haber resultados y pueda haber respuestas a nuestras oraciones en fe, en esa fe que depositamos en una verdad absoluta. Explicamos lo que es los tipos de inspiración, de un neuto y fenómeno. De suma importancia conocer esta verdad, que tiene mucho que ver con la fe. Hoy nos toca tratar el tópico acerca de lo que es la verdad absoluta. Vamos a tratar ese tópico, porque se corre el riesgo de que usted esté depositando la fe en una verdad que está escrita en el texto sagrado y que se escribió por inspiración de lo que los hombres dijeron, pero que es una verdad que lo dijeron, pero que no es una verdad lo que dijeron. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque muchos depositaron la fe, reitero de lo que dije en el estudio pasado, en lo que Job dijo, y fue una verdad que Job lo dijo, pero no es una verdad lo que Job dijo. Job se equivocó totalmente en su angustia, su desesperación en la que él estaba, pues le atribuyó a Dios todos los males, cuando Santiago dice que de Dios no vienen cosas malas. Aún cuando usted lee los escritos de Salomón, con todo y su sabiduría, hubo cosas que Salomón expresó, en los cuales fue una verdad que lo dijo, pero no fue una verdad que dijo. Se equivocó. Muchas cosas que Salomón expresó, se equivocó. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy nos toca hablar acerca de lo que es la verdad absoluta. Mire, la fe fundamentada en la verdad absoluta de Dios
es un factor determinante para tener vivencias ante un mundo incrédulo. Para que haya la manifestación del poder de Dios, la gloria de Dios, la presencia del Espíritu ante este mundo escéptico que tanto necesita de Dios y que puedan ser convencidos, no tanto por lo que decimos, sino por lo que por lo que hacemos en la demostración de la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El mundo necesita eso. Entonces, la fe fundamentada en la verdad absoluta de Dios es un factor determinante para tener vivencia ante un mundo incrédulo. Y voy a dar una breve explicación de lo que es una verdad absoluta y lo imprescindible que es el conocerla y el caminar en ella, hacer de esa verdad un estilo de vida, aprenderla, conocerla, aplicarla, confesarla. Vamos a analizar un pasaje que está registrado por el apóstol Juan, en la cual presenta a Jesús como lo absoluto ante un mundo para llegar a Dios, y así tendremos una percepción de lo que es lo absoluto. En Juan, el capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, cito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El término yo soy que utilizó Jesús en su discurso se conoce como el primer pronombre personal, que en el lenguaje teológico indica lo absoluto, lo único. El término él, ese que aparece en el pasaje, cuando dice yo soy él, ya expresamos lo que indica el yo soy, que se conoce como el primer pronombre personal, que en el lenguaje teológico indica lo absoluto, lo único. Pero el término él, en relación al camino, es un artículo determinado que confirma lo absoluto en el yo soy que se viene tratando en el pasaje. El término la, en relación a la verdad y a la vida, por igual es un artículo determinado que confirma lo absoluto del yo soy que se viene tratando. Es decir, el término yo soy con el artículo determinado el y la determinan que Jesús es la única opción para llegar al Padre. No hay más caminos, no hay otra verdad, no hay otra vida para llegar al Padre, solo Jesús. Esto es sine qua non. Usted no lo puede pasar por alto, no lo puede evadir, no lo puede hacer de otra forma. Entonces, esto lo presento a modo de introducción para mostrar los valores y ese principio que es sine qua non, ya lo dije, que está implícito en la verdad absoluta de Dios. Mi sentir es el del apóstol Pablo. Como maestro, mi sentir es el del apóstol Pablo. ¿Cuál es, maestro? Que la iglesia conozca, ingiera, digiera y se nutra con la verdad absoluta de Dios. Porque es la única forma que nosotros podamos ver la presencia de Dios manifestada, la Shekinah, la gloria de Dios manifestada en nosotros. Es la única forma
No hay otra. Y que aunque nosotros no andamos por señales, aunque no andamos por obras, pero cuánta necesidad hay de que se manifieste la presencia de Dios por el Espíritu y hayan respuestas y resultados a tanta necesidad y a tanta interrogante que hay en un mundo que se pierde aún dentro de la iglesia. Entonces mi sentir es el mismo sentir del apóstol Pablo, que la iglesia conozca, ingiera, digiera y se nutra con la verdad absoluta de Dios. De esto trató Pablo en sus cartas que escribiera a los colosenses. Mire lo que el apóstol Pablo dejó plasmado en Colosenses, el capítulo 1, verso 1 al 9. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de los cuales ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleve fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es el sentir de Pablo, es mi sentir. Ahora, ¿qué es lo absoluto, maestro? Voy a dar un concepto más claro de lo que es lo absoluto. Una percepción. Desde la perspectiva teológica, lo absoluto es lo que no cambia, no se devalúa, no expira, lo que se sostiene y se mantiene en sí mismo, lo que permanece, lo que no caduca, no mengua, no se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo inigualable, lo insuperable, la esencia, la sustancia misma. El interés de Dios es que como hijos, ya sé bien esta verdad que le voy a presentar, el interés de Dios es que como hijos, como sus hijos, descubramos lo absoluto de Él, que está plasmado en las Escrituras. La iglesia está llena de lectores bíblicos, pero muy pocos tienen un tren de estudio y de investigación. El Eterno, Dios, se interesa más por los que estudian que por los que leen. Por esta causa trasladó a Felipe y lo colocó al lado del eunuco, del etíope,
porque no entendía lo que leía. El etíope, el eunuco, leía, pero no entendía, y Dios agarró y llevó a Felipe y lo puso a su lado para que le explicase lo que leía, porque Dios está más interesado en que tú entiendas lo que lee, no solamente que seas un lector bíblico, sino que seas una persona que pueda conocer las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado, porque de ellos depende que haya una presencia de Dios por el Espíritu en la fe que deposita en esa verdad. Pedro el apóstol dijo que el estudiar la palabra es un ministerio que lleva implícito un llamado, una vocación, una dedicación, una entrega, un compromiso, una responsabilidad que nos llevará a descubrir y a tener iluminación de los misterios de Dios que están revelados en su palabra. Fíjese, dice el apóstol, en aquellos días, dice el libro de los Hechos, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos, nos mantendremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjese cómo lo llama el apóstol Pedro, ministerio, que esto lleva implícito, ya lo dije, un llamado, una vocación, una dedicación, una entrega, un compromiso, una responsabilidad que nos llevará a descubrir y a tener iluminación de los misterios de Dios que están revelados en el texto sagrado. Solo en lo absoluto, revelado, iluminado en la vida de un hijo de Dios, es que Dios por el Espíritu va a desarrollar su propósito. No hay de otra. No hay de otra. Lo absoluto de Dios es lo que va a traer un promover de parte de Dios en el creyente para el establecimiento del reino. Pero primero quiero tratar lo que dije anterior. Solo en lo absoluto revelado, iluminado en la vida de un hijo de Dios, es que Dios por el Espíritu va a desarrollar su propósito. Jamás y nunca se podrá cumplir el propósito de Dios en uno de sus hijos, que es el establecimiento de su reino en la vida de un mundo que se pierde, de la humanidad que se pierde, si no es a través de la presencia y la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto se va a lograr cuando yo deposito la fe en una verdad absoluta. Lo absoluto de Dios, la fe en lo absoluto de Dios, es lo que va a traer un promover de parte de Dios en el creyente para el establecimiento del reino. Fíjese, yo no le voy a explicar bien esto. Una cosa es hablar de un ascenso y otra cosa es hablar de un promover. El ser ascendido tiene que ver con niveles de autoridad. El promover tiene que ver con la expansión, con el hasta dónde Dios te va a llevar. Entonces, todo ascenso de parte de Dios y todo promover se va a dar es cuando usted deposita la fe en una verdad absoluta. Cuando usted forma el carácter en una verdad absoluta,
en una verdad verdadera, en el pensamiento de Dios, en lo que está escrito en el texto sagrado de lo que Dios dijo, y usted forma su carácter y camina en ello y deposita la fe en esa verdad absoluta, usted va a ser ascendido y promovido de parte de Dios en su reino, para el establecimiento de su reino en la vida de la gente que por ende no lo tienen. Mire, el Espíritu Santo es el encargado de recordarnos y enseñarnos y guiarnos, es a través de la verdad absoluta de Dios. El Espíritu Santo, su trabajo es solamente es recordarte, enseñarte, guiarte a través de la verdad absoluta de Dios. No lo va a hacer a través de la religión, el dogma, la tradición, el paradigma y para ustedes contar. El creyente gozará de una vida, de una estabilidad, de una consistencia, de una perseverancia, de una solidez. Es cuando hace de lo absoluto de Dios su fundamento en fe. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca a la cual él hace referencia es la revelación que Pedro había recibido del Padre en relación a él como su hijo. Entonces Jesús dijo que todo aquel que haga un hoyo muy profundo y consiga la roca, edifique una casa, nunca caerá. Eso está escrito en Lucas, el capítulo 6, versos 47-48. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, e indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetus contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Según el mensaje que presenta el pasaje en su lenguaje figurado, el cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia, por motivos y en pro a su palabra. La roca es la palabra. La casa es la vida misma del hombre. El edificar la casa sobre la roca es hacer de la palabra un estilo de vida. Para que tú caigas, se tiene que caer Dios, porque Dios es la palabra. Entonces, lo otro que hay que tomar en cuenta es que la presencia de Dios por el Espíritu se hará manifiesto en el creyente. Es cuando descubre lo absoluto de Dios y deposita su fe en esa verdad absoluta y hace de esa verdad absoluta un estilo de vida. O sea, la verdad absoluta de Dios trae como resultado un mover del Espíritu. La espada es del Espíritu, nunca se lo olvide. El creyente solo le queda es descubrir esa verdad que está en las Escrituras y soltársela en fe al Espíritu para que Él la ejecute y tengamos resultados. Pero es la fe en la verdad absoluta. Entonces, la variante de la iglesia en su forma de vivir, que me preocupa muchísimo, es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideologías, filosofías, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principios de ocultismo, seudismo, y para usted de contar. Y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial. Nadie nos va a detener porque va a haber una manifestación y un respaldo de Dios por el poder de su Espíritu. La gloria de Dios se va a manifestar a causa de haber depositado la fe en una verdad absoluta.
Mire, si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función un cuerpo en núcleo que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. Mire, si usted le pregunta a un sinnúmero de cardiólogos, te lo voy a decir, es una verdad verdadera, una verdad paralela. Si usted le pregunta a un sinnúmero de cardiólogos qué es una cardiopatía, cardiólogos, especialistas por ende en tratamientos en el corazón, médicos, si usted le pregunta a un sinnúmero de cardiólogos qué es cardiopatía, sin lugar a duda, le darían el mismo y único concepto, por la sencilla razón que hay una verdad absoluta, patológicamente hablando, en relación al fenómeno. Punto. Ellos no le van a decir, a mí me parece, tal vez yo opino, quizás no. El concepto de cardiopatía desde el punto de vista patológico es uno solo. Eso es absoluto. Le hablé de esto como verdad paralela. Usted le pregunta a la iglesia en relación a la escatología acerca del arrebatamiento de la iglesia, si Cristo viene antes, durante o después de la tribulación. Bueno, hay diferentes escuelas. El hecho de que en la iglesia haya diferentes escuelas desde el punto de vista teológico es porque no se está caminando en la verdad absoluta. Porque el conocimiento de Dios en relación a la escatología, en relación a la venida de Jesús, es uno solo. Para Dios Jesús viene antes, durante o después de la tribulación. Un solo pensamiento, no pueden ser los tres, ni los cuatro, ni los cinco. Esto es un fenómeno que está dentro de la iglesia. Entonces, repito, el hecho de que en la iglesia haya diferentes escuelas en la teología es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Hay diferentes escuelas. Ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar. No hay lugar para el a mí me parece, quizás, tal vez yo opino. O sea, ninguna organización, federación, concilio discute el que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y la razón es que todos en la iglesia protestante, hemos entendido y hemos asimilado esta verdad absoluta, que el único camino para llegar al Padre es Jesús. Pero hay un sinnúmero de escuelas dentro de la teología en diferentes áreas que nos llevan a pensar de que la iglesia no está caminando en la verdad absoluta. El problema de Martín Lutero con la iglesia universal es que descubrió la verdad absoluta en relación a la justificación por gracia. Y tocó los intereses del clero, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas, que tenían atados a un mundo en la falsedad, siendo fácil de ser controlados, manipulados, intimidados. Entonces, la falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Y un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira. Fíjese que hay organizaciones protestantes que velan más por sus estatutos que por la verdad absoluta de Dios. Líderes que levantaron preceptos que van en contra de la verdad verdadera de Dios. Y que hay que regirse a esos preceptos. Quizás por darle una mala interpretación al texto sagrado. En su corazón el motivo fue correcto, pero le dieron una mala interpretación a un texto y de ahí sacaron los preceptos o los estatutos de su organización y así están caminando, independientemente que eso esté en contra de la verdad verdadera de Dios, del pensamiento de Dios. Jesús le dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios preceptos, por vuestras tradiciones. Así tenemos muchas organizaciones que velan más por sus estatutos, por sus preceptos, que por la verdad verdadera. O sea, en la iglesia reina mucho la ideología, que demarca una forma de pensar
trayendo como resultado una creencia. Esto se da y viene como producto de darle una interpretación muy propia a los textos sagrados. Eso se le llama eisegesis. Y dicha creencia dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la iglesia. La tradición es todo aquello que por años nos han enseñado como una verdad y que reina y predomina en el seno de la iglesia y a su vez levanta argumentos ajenos al pensamiento de Dios, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera del omnisciente Dios. Mire, es lamentable, pero la iglesia está caminando en un sinnúmero de religión, paradigma, filosofía, catolicismo romano, principios de ocultismo, poder trascendental. Toda esa basura está metida dentro de la iglesia. Inclusive cuando usted analiza lo que, por lo menos en mi caso, como maestro, he analizado lo que he aprendido dentro de la iglesia protestante, desde que estoy allí, que tengo 44 años dentro de la iglesia, me he dado cuenta que muchas de las cosas que me enseñaron, un 40, como para no decir un 60% de lo que mi pastor y mis líderes me enseñaron en mi niñez y mi adolescencia cristiana, era falsa doctrina. Hoy como maestro analizo lo que me enseñaron y un sinnúmero de lo que me enseñaron es falsa doctrina. Lo duro del caso es que ellos todavía se mantienen allí, esos líderes todavía se mantienen allí. Yo creo que su motivo fue muy correcto. El motivo es correcto. Ellos creían que me estaban enseñando la verdad, pero no era una verdad lo que me estaban enseñando. Hoy soy consultado por muchos líderes que me ayudaron, que me dieron los primeros pasos. Hoy soy consultado por ellos. Como maestro me respetan y me hacen llamados y me escriben por correos haciéndome preguntas desde el punto de vista teológico. He tenido que corregir muchas cosas. Corregir. Inclusive cuando voy a los congresos nacionales o internacionales, que me toca estar al lado de supuestos grandes predicadores, me doy cuenta que lo que están presentando en el púlpito en el momento que yo estoy presente no tiene nada que ver con la verdad verdadera, con la verdad absoluta, con el pensamiento de Dios. Que tomaron textos, se los sacaron de sus contextos, hicieron un pretexto, apoyaron sus predicaciones en pasajes que no tienen pasajes ni textos que no tienen nada que ver con lo que están diciendo, y le sacaron el aplauso a la gente, el zapateo, el grito de júbilo, el grito de guerra, y para ustedes contar. Y resulta que hay un maestro que está sentadito allí escuchando todo y se está dando cuenta que lo que están enseñando es pura basura, pura mentira, engaño, falacia, cosas que no van a sostener a ningún creyente en un momento difícil de la vida, ni tampoco va a hacer que haya una presencia de Dios por el Espíritu Santo. Eso es lamentable, es lamentable. Y todavía sigue, todavía eso se sigue. Pero bueno, aquí estamos, haciendo el trabajo. Bueno, se despide el maestro José Briceño. Nunca se le olvide descubrir lo que es una verdad absoluta en el pensamiento de Dios, para así depositar nuestra fe en esa verdad, no estar equivocados, cerrados, y ser escuchados por Dios, y que Dios, por el poder de su Espíritu, traiga una presencia que tanto la necesitamos. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirle: uno, oren mucho por mí, no dejen de orar. Esa es la más grande ofrenda que usted puede hacer, orar por mí, interceda mucho. 2, comparte este mensaje, no se quede con este mensaje, compártalo. Y 3, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, lo agradecemos. De esto vivimos. ¿Cómo hacerlo? Ahí están los correos, ahí está el número telefónico. Llámeme o escríbeme y pregunte: maestro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos llegar una ofrenda? Yo le doy información. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.